En este segundo momento voy a compartir con ustedes cómo podemos entrar a una dinámica cada vez más interior para poder como ir descubriendo en este tiempo de Cuaresma cómo nuestro Señor Jesucristo nos va a ir como revelando cómo vivir lo que es la experiencia cuaresmal, una gracia de Dios que todos estamos llamados a vivir. Y yo creo que una de las cosas importantes es cómo tocar lo más sagrado nuestro. Y lo más sagrado que nosotros tenemos es el corazón. No cualquier persona entra al corazón. Y es algo que creo yo que debemos nosotros ir como viendo. En 1660, cuando Dios se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, le dice un mensaje muy hermoso. Dice: me he revelado a ti para recordarle al mundo que el mundo necesita una renovación espiritual. Y yo desde mi corazón misericordioso, porque fue por medio de la misericordia como fue la redención, quiero que le recuerdes al mundo quién soy yo para él. Yo vengo de parte de mi Padre a recordar a toda la humanidad que vengo a renovar ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, a darle un corazón nuevo, un corazón que sienta el proceso transformativo y divinizador que está llamado a vivir cada uno de nosotros. Y entonces nuestro Señor, de hecho, va a ser una referencia muy hermosa que nos va a ayudar a nosotros como ir tocando desde el Antiguo Testamento, cuando Dios empieza a hablar a los profetas mayores, y uno de ellos es Ezequiel en el capítulo 36, y dice que Dios no solamente nos va a quitar el corazón de piedra, sino nos va a dejar su espíritu dentro. Y ese espíritu es el que nos va a ir orientando a ir integrando nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo. Y es aquí donde viene esa experiencia cuando Jesús, regreso a la continuación del tema anterior, de cómo nuestro Señor, una vez que empieza su misión, y María, nuestra madre, le dice que sus dones no son solamente para Él, sino para los demás, Jesús empieza a transformar el corazón del hombre. ¿Con quién se empieza a entender primero? Que lo empieza a reconocer los demonios. Y viene la liberación de aquellas personas que están endemoniadas, y que la primera acción que ellos hacen es reconocer que Él es el Hijo de Dios. Lo van a enfatizar mucho esta frase, y Jesús les va a decir: cállate y sal de él, y regresa donde tú tienes que estar. Y entonces lo que Dios nos va revelando para poder nosotros ir tocando el interior, dice: Dios sabe todo de nosotros y se compadece de cada persona. Es misericordioso y nos quiere ayudar en el proceso y desarrollo de nuestra vida, sanando nuestro interior desde el corazón de Jesús. Y entonces les voy a hablar en esta dimensión de 5 relaciones. Y la primera relación es de la historia. Cada uno de nosotros tiene una historia, y esa historia es historia de salvación. Pero nosotros la vemos siempre, como ahorita en la pregunta que me decía, la vemos nosotros negativa, porque nos quedamos nosotros siempre enfatizando de cosas solamente dolorosas, difíciles, complejas, que nos marcan continuamente una pauta en la historia. Y si yo les hiciera una pregunta esta, y les voy a hacer un ejemplo, si tú le platicaras a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo viviste tu niñez? ¿Qué dirías? ¿Qué dirían? ¿Alguien más? Triste. ¿Por qué? ¿Por qué triste? Nuestros padres, ¿cómo eran? ¿Qué más? Divertido. Creo que siempre, por decir en lo personal, siempre piensa uno, como dijiste tú, ¿no? El pasado siempre lo trae uno y dice que fue triste y fue doloroso. Y quizás sí, pero ya cuando entras, por decir, a aprender más de las cosas de Dios y todo, empiezas a abrazar ese pasado y a recibirlo ya como positivo, pero lo volteas en positivo. Pero si quizás no estuvieras en este camino de la búsqueda de la luz, lo siguieras viendo como negativo. Ok. Nuestro Dios nos va a regalar que el hombre tiene 5 relaciones para vivir su existencia. La relación que tiene que tener uno hacia la Trinidad, la relación que tiene uno que tener en la historia, la relación que tiene uno que tener con los demás
la relación que tiene que tener en el mundo donde se mueve es y existe, y la relación con uno mismo. Jesús hace una síntesis de las 10 tablas de la ley, 600 normas que tenía el pueblo de Israel, y la resume en 2. Y esas 2 leyes nos van a ayudar a nosotros como a sintetizar en una palabra. Y dice San Agustín una frase hermosísima, dice: si tú amas, puedes hacer lo que tú quieras, porque si tu regla es el amor, puedes hacer todo lo que tú desees, porque antes de hacer cualquier cosa vas a hacer una pregunta interior: ¿cómo puedo expresar mis dones, mis talentos, mis cualidades, mis gracias, mis bendiciones? Mis miserias, limitaciones, defectos y errores no se los voy a dar a alguien que es semejante a mí, se los voy a dar a Dios. Para eso vino Jesús. Jesús nos pide a nosotros que no le demos a los demás las miserias, que les demos a los demás los dones y talentos y cualidades y gracias, que Él vino exactamente a eso, a quitar de nuestro corazón, de nuestro interior, aquello que no te deja ser quien eres, original, imagen de Dios. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos nosotros cuando le empezamos a compartir a la otra persona nuestras propias miserias? Empiezan las dificultades. Ahí empiezan los diferentes retos difíciles. Porque cuando uno está enamorado, ¿qué pasa? Tienes tiempo para pensar y hasta soñar y volar, irte hasta el cielo, y tienes la capacidad de poder decir y decirle al otro: ¿sabes qué? Lo que tú quieras, mi reina, I surrender myself to you. Estoy para servirte, estoy para complacerte, lo que tú quieras, dime y te complazco. Y te complazco en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, donde tú quieras, hasta puros frijoles comemos, no importa. Llévame donde quieras, yo lo único que quiero estar es contigo. Y entonces viene la referencia donde dice: el Sagrado Corazón de Jesús proclama que el alma, el amor de Dios Padre por nosotros es trinitario, es decir, es un amor paterno que continuamente el Padre, como dice en Isaías, nos está abrazando como esa madre acoge al hijo y está continuamente dándole, nutriéndolo. Y antes de que le dé lo físico, le dé el amor, la ternura, los dones, los carismas, las gracias. Y el amor entra por muchas maneras: en un gesto, en un abrazo, en una toma de manos, y después la comida. Porque también dicen que el amor entra ¿por dónde? Por la boca. Porque también entra así. Y entonces Dios nos va a regalar la bendición y nos va a decir que es perfecto, eterno, ese amor infinito, indulgente, misericordioso, incondicional, que continuamente se ofrece y se sacrifica por amor. Y es por eso que nuestro Dios, en el proceso de nuestra vida, ¿qué es lo que va a ir entendiendo? Que el Padre le dice a su Hijo, después del que pasa 40 días en el desierto: yo quiero que te empieces a ofrecer y te pongas como pan asequible para tus hermanos. Ve y diles que los amo, sanándolos de todo tipo de enfermedades. Y vemos nosotros como nuestro Dios, la primera milagro que hace en las bodas de Caná, el segundo milagro es que le da la vista a un ciego de nacimiento. Y en el ciego de nacimiento le dice a la humanidad: yo quiero que me veas con los ojos interiores, no solamente con los ojos exteriores, porque tú tienes en el alma ojos y olfato y oídos y gusto y tacto. El alma también internamente, como el cuerpo, hace lo mismo, y tienes que hacer una educación de ella. Y entonces nuestro Dios nos va a ir revelando cómo podemos nosotros ir buscando lo mejor de lo mejor, como dice Santo Tomás de Aquino, que en cada situación, antes de hacer las cosas, te preguntes cómo hacerlas lo mejor posible, no al aventón. Y aquí es donde viene algo de la cultura nuestra: hay que hacer las cosas ahorita como salga. Y dice nuestro Dios: no, hay que pensar antes de hacer las cosas para que salgan cosas buenas. Porque yo, cuando los hice a ustedes, los hice pensando en ser imágenes mías, y nunca los hice repetitivos, los hice originales. Ningún ser es como tú en la creación. Jesucristo nos va revelando en esta experiencia de Cuaresma que el Padre quiere que nosotros descubramos la identidad que tenemos única, pero que es complementaria
a los demás. El trabajo nuestro es cómo yo puedo ser complementario contigo. Con qué talento, con qué don, con qué gracia, con qué bendición. Y entonces, si tú vas haciendo historia de salvación, tienes que descubrir de dónde vienes. Dice San Agustín: Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Vengo de ti, dice Jesús, y voy hacia mi Padre. Pero yo no quiero ir solo, dice Cristo, yo quiero llevármelos a ustedes. Y entonces Jesús, al tomar la historia de la salvación, le dice a Eva: de aquí en adelante te voy a hacer una promesa. Dios le dice a Eva: quiero que de tu propia genealogía salga una persona que te enseñe cómo vivir una vida amando. Dios le hace la promesa a Eva, y después que viene desde Abraham, que empieza a entender una cosa, y todo va a ser con fe. ¿Qué quiere decir esto? Para poder nosotros entender la historia, tenemos que plantear la fe. La fe no solamente es una cosa que se entiende y creer en algo que no se ve, no, es algo que debemos tener dos movimientos: creo en ti y confío en ti. Esa es la fe que viene a traer Jesús. Yo creo en ti y confío en ti. Y por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice: yo creo en ti, que eres un hombre maduro, que puede dejar a la familia para que vivas una vida mejor y más plena, más unión en mí. Deja tus seres queridos y yo te llevaré a otro país donde ahí te bendeciré como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. ¿Y qué es lo que hace entonces Abraham? Deja su seguridad y empieza a caminar. Y eso es lo que debemos nosotros entender en la historia. Nosotros estamos caminando desde que salimos del vientre materno de nuestra madre, a nivel anatómico, fisiológico, y a nivel intelectual, y a nivel también espiritual. Nosotros vamos creciendo fisiológicamente, no podemos quedarnos en un estado. No, al igual tenemos que ir creciendo a nivel espiritual, tenemos que estar creciendo, y a nivel intelectual igual. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios en el proceso de la salvación? Fíjense lo que hace después de que le da la promesa a Abraham. Le dice el mismo Dios a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y eso es lo que vamos a entender, que el amor tiene sacrificios. En otras palabras, tú me lo diste, yo te lo entrego. Es un regalo, aquí lo tienes. Es lo que hace el mismo Abraham. Este es un hijo mío de la promesa. Tú sabes cómo vas a salvar a tu pueblo. Tú me dijiste que es por medio de él. Yo quiero ofrecértelo aquí. Y si tú me dices ahorita que lo tengo que sacrificar en este momento, aquí lo tengo. Y lo que quiere Dios, que nosotros estemos purificando la intención que tenemos. ¿Cuál es la intención que tienes? Y Jesús, eso es lo que va a ayudar a entender a la persona, porque a veces decimos: hago esto para sacar esto. Dice nuestro Dios: no. Cuando me digas una cosa, dímela y cúmplela. Y eso es lo que va a purificar en la historia, porque Adán me dijo una cosa, hizo otra. Y entonces Adán y Eva hicieron una cosa. Abraham va a tener una pureza de intención. Tú me regalaste a este hijo, que es mi promesa, yo soy una persona mayor y te la entrego aquí. ¿Y qué hizo cuando Dios vio la pureza de intención de Abraham y que lo obedeció? ¿Qué quiere decir obedecer? Es la audacia, es decir, viene del adurire. Escucho a Dios. Él escuchó a Dios y se puso en camino con Dios. Y Dios prevé por él en el momento que le ofrece a su hijo. Y entonces le dice a él: ahora sí me convenzo del amor que tú tienes. De aquí en adelante tú serás el padre de la creación, el padre de la fe nueva. Esa es la nueva creación. Y entonces Dios empieza a trabajar con el pueblo de Israel. Por eso nos dice que la perfección de Dios es infinitamente indulgente, que continuamente expresa la misericordia. Misericordia viene miserere, es decir, vengo a quitar la miseria del ser, a darle el amor. Quiero renovar aquello que no es del hombre y quiero darle aquello que es del hombre, que es mi divinidad. Quiero quitar del miseria, core, un corazón nuevo. Y por eso ya nosotros tenemos ya desde Isaac la representación de Jesús. Isaac todavía tiene 12, 13 años cuando lo van a sacrificar. No está maduro para dar su vida.
por sí mismo. Es su Padre que lo sacrifica. Pero es una analogía que el Padre de los cielos va a reflejarnos en Jesús, en esa experiencia de Dios. Y entonces la historia de la salvación se va haciendo cada vez más consciente en Jesús, y después, como yo les decía anteriormente, vienen todo lo que son las 12 tribus de Israel hasta que llega Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Empieza a entender que Él ha venido a la creación a complacer al Padre. ¿Y cómo lo va a complacerse? Hacerse uno con sus hermanos en todo, menos en la miseria, menos en el pecado. ¿Y qué quiere decir el pecado? En la desobediencia. Aquí es donde está la clave de todo esto. Entre más tú escuchas, por eso Jesús continuamente se iba en este tiempo de Cuaresma, nos recuerda, la oración es la clave, porque ahí es donde descubre la atención amorosa y donde el mismo Dios te habla claritamente. Que no te gusta lo que te dice es otra cosa, pero te habla clarito. Y entonces Jesús nos va a revelar como esa bendición. Dice, el Padre en su Hijo nos recuerda que todo lo que nos rodea es providencial, porque es Él el que sabe que los bienes de la tierra se nos escapan de las manos, como el agua que se escurre en los dedos sin que podamos retenerla. Así se oscurre la vida si nosotros no la sabemos administrar, y la vida nunca la podemos dejar si estamos viviendo continuamente, como ahorita dicen los medios de comunicación. Todos los días nosotros actualizamos los mensajes. Fíjense lo que pasa. Desde que les doy un ejemplo aquí para que me entiendan este concepto. Nosotros desde lo que nos levantamos, antes de persinarnos, vemos a ver si el teléfono está cargado. Después de que está cargado, luego vemos a ver quién nos llamó, quién nos mandó la invitación y quién nos mandó los diferentes Facebooks o Instagrams o mensajes o lo que quieran. ¿Y qué hacemos luego? Luego empezamos a actualizarnos. Déjale contesto a este, a este, a este, a este. Estás dialogando, estás haciendo oración con Él y te pones en contacto. Y cuando tú respondes esa invitación, ¿qué haces? Ya se me quitó la atención. Y Jesús es lo que hace. Jesús quiere que el Padre esté continuamente en esa comunicación con nosotros, y Él no quiere que se le escurra su vida, al contrario, Él quiere comunicar la vida. Es lo que está pasando ahorita con nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos ahorita, con estas nuevas leyes que estamos nosotros adoptando, es decir, se les oscurre la vida. La vida se les está yendo en las drogas. Muchos de nuestros jóvenes ahorita dicen que necesitan ciertas sustancias porque es medicinal. ¿De veras? Yo en muchos de ellos tengo muchas preguntas. Algunos doctores dicen que están bien, pero yo creo que no. Lo que necesitan es otra cosa, una educación distinta, o a niveles afectivos. Hay unas confusiones terribles a niveles de identidad, de tu propia sexualidad, de tu propia identidad como ser humano único y irrepetible, y que ahorita nos estamos llevando nosotros solamente por lo que dicen los demás, pero no es lo que tú dices como persona. Y que está a la misma vez, también por la misma necesidad y problemas que tenemos, que estamos contaminando muchas de las comidas, que le estamos poniendo muchas hormonas. No sé si ustedes se han fijado ahorita en los programas, cuando ustedes se quedan una hamburguesa en cualquiera de los negocios grandes, lo que hacen con un pedazo de carne, le están inyectando solamente hormonas, y ustedes ven, cuando le inyectan las hormonas, crece, le cortan ese pedazo y le ponen otra vez más hormonas y crece. Y ese es el problema que traemos, un montón de hormonas que nosotros no tenemos y que nos dicen a nosotros que somos X o Y o Z, y que a veces ni a la Z llegamos. Y ahorita nuestros hijos les quieren incrementar una serie de confusiones que tan temprana edad dices tú, llévatela despacio, porque más adelante tú mismo vas a vivir una serie de persecuciones terribles. Y es aquí donde viene la educación, de hecho, desde Abraham. Cuando Dios descubre que Abraham tiene la capacidad de ofrecer a su hijo, todavía Isaac no está capaz. Por eso le dice, llévatelo a tu casa de regreso y edúcamelo, porque allí me voy a complacer. Y es lo que viene después entonces, la genealogía, el proceso de salvación. Jesús es hijo de Abraham, fisiológicamente no es María, pero espiritualmente es Abraham el Padre. Y por eso Jesús conecta lo que Abraham vive. Así como Abraham sacrificó a su hijo, así mi Padre me va a sacrificar a mí por ustedes.
Y es por eso que dice este texto, dice, un viejo proverbio oriental dice que este mundo es solo un puente. Pasas por encima, pero no constituyes en él tu casa definitiva. Y nosotros lo vemos como migrantes. Hoy tenemos trabajo aquí y mañana ¿qué? Tenemos que irnos a otro lugar. Y a nosotros no nos cuesta tanto. Fíjense, ¿en cuántas partes han estado ustedes? Nosotros estamos haciendo historia, hacemos historia de proceso de salvación, de ir respetando lo que Dios nos va regalando y interpretando, actualizándolo para construir la libertad. Y en esa libertad construir la voluntad de obediencia, en otras palabras, el carácter. Vas haciendo carácter en tu ser. Hay gente definida, hay gente que cualquier viento la mueve. Hoy estoy contigo, al ratito estoy con otro, y al ratito con otro y con otro y con otro. Porque no tienen el carácter para estabilizarse. Y es lo que va a hacer Dios con la humanidad. Desde Abraham empieza a hacer el proyecto de la salvación hasta que llega con Jesús. Y después de Jesús, fíjense lo que pasa. La primera aparición que tiene Jesús, ¿saben con quién es? En el camino a Damasco, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Dios se le revela al mismo Pablo, le dice, tú quieres saber quién soy yo para ti, y quieres saber también de dónde provienen estos que están haciendo un cambio en el mundo. Yo soy la esencia. ¿Qué quieres tú con ellos? ¿Lo quieres conmigo? Y dice Pablo, yo tengo cartas de recomendación y tengo todos los permisos habidos y por haber para destruir esto. Y dice, ¿y quién te dio autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? No es el hombre, esto es creación de Dios. Y entonces cuando se dobla San Pablo, dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y Jesús nos va a revelar exactamente esta grande bendición de ir descubriendo que es por medio de su corazón que nosotros vamos a reestructurar la relación con los demás. Si nosotros estamos conectados con el satélite por medio de Wi-Fi, que es el GPS, que nos da continuamente las actualizaciones, se nos va a hacer fácil recibir aquella información que viene del Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo para comunicarla a los demás. Y entonces la tentación, que es la primera, que es transforma esta piedra en pan, va a decir Jesús, yo me voy a transformar en pan. Sí, la primera tentación va a representar a Jesucristo, que va a ser el pan vivo bajado del cielo, que nos va a dejar el alimento para siempre para nosotros. La segunda tentación se va a referir al Padre. Si tú me adoras, todo esto te lo doy. Dice, no es de mi Padre. Y la tercera tentación se refiere al Espíritu Santo. Los ángeles te van a querer decir, los espíritus te van a proteger. Dice, el espíritu que me va a proteger es siempre uno, y es el que me va a guiar y orientar. Las tres tentaciones, está la Trinidad presente. Y es por eso que Jesús nos ayuda a nosotros a ir caminando en la relación con los demás. Tú no estás solo. Tú no vives para ti mismo, como ahorita dicen nuestros hijos, yo no te necesito, pero están más codependientes que nosotros. Porque ahorita necesitan hasta el teléfono para moverse. Y es algo importante que debemos nosotros como ir profundizando. ¿Qué es lo que Dios nos va regalando? Dice, cuanto más crecemos en profundidad en nuestra fe, más nos damos cuenta de que el Evangelio se centra no tanto en nuestro amor a Dios, sino el amor de Dios por nosotros. Y es lo que nos va a recordar capítulo 3:16 de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él tenga ¿qué? Tenga vida y la tenga en abundancia. Cuando nosotros, hermanos, hacemos una opción de vida, nosotros no tenemos límite. Por eso nuestros papás y nuestros abuelos tenían ¿cuántos hijos? Los que Dios nos dé. Yo y mi viejo somos uno, y donde quiera hacemos más. Y donde come uno, 2 y 3 y 4 y 5. Y nomás le pongo más agua, ¿qué? Y los frijoles sabían cada vez mejores. Porque entre más compartías, más sabroso sabía, porque el otro se estaba sacrificando por ti. Y los padres eran tan inteligentes y tan sabios, y continuamente creaban, viene otro, edúcamelo hasta los 5 años, y después de los 5 años me lo llevo al potrero. Y él me va a criar, y me va a traer las vacas, y me va a traer esto, y me va a traer el otro, y lo va a empezar a desgelitar, y el chiquillo andaba con el costalito allí.
o con el gancho o con el asadón, o arriba del caballo, ya guiando un montón de animales. Ya te producía dinero a montones. Y ahorita nuestros hijos no pueden hacer nada hasta los 18 años. Y cuando lo quieren hacer están todos traumáticos ya, todos reumáticos. ¿Por qué? Porque no los educamos desde pequeños a dar vida. Y por eso nuestro Dios nos va a revelar continuamente esta grande bendición. El Padre lo que quiere que nosotros estemos continuamente descubriendo que el piso que pisamos es sagrado. El piso que pisa, le dice Dios a Moisés, entiende dónde estás. No estás en tu mundo, estás en mi mundo. Quítate las sandalias y fíjate dónde estás. Esta es una de las cosas que creo yo en el momento determinado se les olvida en el proceso matrimonial. Nosotros nos vamos acostumbrando a la medida que va pasando más los años. Nos estamos acostumbrando a vernos que los volúmenes van creciendo y creciendo. Y ya después al verlo decimos, y por eso se te hace más fácil. Ya cuando le haces así, ves al otro lado y dices, está mejor aquella que esta. Pero no te das cuenta que para que esté mejor esta que aquella, tienes que caminar como caminabas antes. Y eso es lo que nos falta. Los detalles que se van pasando y que nosotros no entendemos que también las personas están continuamente recibiendo un montón de detalles y un montón de dones y de gracias. Y es aquí donde creo yo que nuestro Dios nos va a regalar en su Hijo Jesucristo como esa presencia. Cristo que habita en nuestros corazones nos está continuamente unificando a Él y nos dice a nosotros que la tierra que pisamos, es decir, tu tierra, tu humus, latín, es tu ser, es sagrado. Es lo que le dice Dios a Moisés, tu tierra es sagrada. Yo la creo. Dice Dios, y este tema está muy compaginado en el primer capítulo de Génesis. Dios creó todas las cosas y todos los días se sentaba y se tomaba un buen café y decía, todo lo he hecho, ¿qué? Todo lo he hecho perfecto, bueno. Cuando estamos enamorados vemos a la muchacha y dicen, qué buena está. No físicamente solamente, qué buena de corazón. Y a veces nosotros solamente nos quedamos en la sustancia de afuera, no, en el interior, en la esencia, no en el accidente. Dios se quedaba en la esencia de lo que hacía. Todo lo he hecho bueno. Y tan bueno, nos dice el Salmo 19, que todos los días en la noche, a la mañana le transmite el mensaje sin que resuene una palabra, sin que suene una voz, le comunica su sabiduría y sus conocimientos de la noche al día sin que nada se dé cuenta. Y nosotros andamos preocupados porque si vamos a pagar la renta mañana o no. Y con este virus que traemos, quién sabe cómo nos va. Nuestro Dios nos va regalando la bendición, es decir, entiende dónde estás. Si tú estás en mi piso y tú estás descubriendo que tú eres una bendición, entonces donde quiera que pises es sagrado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Donde quiera que andamos pisando, andamos dejando la huella. Y nos pasa como ese amigo que va caminando y de repente vienen los grandes problemas y se queja con Dios. Dice, ¿dónde estabas cuando era la cosa muy tranquila, muy suave? Yo nomás veía 4 huellas, pero cuando veía las cosas difíciles, nomás veía dos. Y dice Dios, oye, ¿de qué calzas? Pues del 5, y dice, fíjate de qué huellas son del 10. No, dice, entonces no son las mías. Y dice, ¿sabes dónde estabas tú? En mis brazos. Yo te llevaba en mis brazos. Y es lo que nos va a regalar Jesús. Jesús viene a entendernos que el Padre nos viene a dar una nueva vida, pero esa vida tiene que entrar desde adentro del alma. Si tú estás en una relación continua con la Trinidad, en relación con los demás, y ya estás haciendo una historia, haciendo la tuya, en el piso que pisas, que es un lugar sagrado, yo te pregunto, ¿tú crees que si tú estuvieras ahorita como estás aquí, en este lugar, estuvieras igual que en tu pueblo? ¿Qué dirían? No habláramos inglés. Bingo. Primero, no entenderías la cultura que tienes. Segundo, no estarías tan en paz. Porque ahorita en muchos de nuestros pueblos y nuestros ranchos es donde más se promueve la droga y la persecución y la inseguridad. Lo que no teníamos, ahorita se está promoviendo.
Y yo a mí me llama mucho la atención, ahorita señoras hasta de 90 años, de 80 años están emigrando a este país. Y son los que están educando a nuestros nietos. Yo le digo, bendito sea Jesucristo que ha inspirado a estas personas de que las que tienen los valores de la vida son nuestras abuelas y tatarabuelas. Porque nosotros en la generación nuestra de los 40 hemos perdido los valores de la educación. Y quien tiene la educación son aquellas que tienen 60, 70 y 80 años. Y ellas son las que están ahorita con sus nietos o tataranietos o bisnietos. Y son las que les están dando directamente la sangre espiritual. Les están dando un diálisis espiritual. Y esta es la segunda cosa en el tema. La vida es un drama en dos actos. El primero se desarrolla en el tiempo y terminará pronto. El segundo durará para siempre en la eternidad. Ahorita nuestros hijos quieren irse a la eternidad antes de que vivan la tierra. Y por eso andan volando continuamente. Con cada sustancia que traen, no saben si andan aquí o se van, o andan o vienen, o se quedan o van. ¿Y qué es lo que Dios nos regala? Dice, vive en el presente, para que entonces, como dice Monseñor Romero, que me encanta esta frase, dice, vive cada día como si fuera el primero, el único y el último. Vive en presente. Por eso, si ustedes como están casados, a mí el otro día me decía una persona, padre, me quiero divorciar de mi esposo, ¿por qué? Porque vi a su exnovia y se hicieron ojitos. Le dije, ¿y qué? Le dije, lo que no fue no será. ¿Por qué crees que está contigo? Y se me quedó viendo, le dije, ¿con quién hizo el compromiso? ¿A quién le da el cheque? No, pues yo lo tengo hasta en el banco, me llega directamente, entonces, ¿cuál es tu problema? Le dije, enséñate a entender que tu esposo también tiene que purificarle el pasado, que en aquel momento le hicieron cosquillas y que quizá en el momento volvió a surgir esas cosquillas, pero nomás son puras cosquillas. Así es que no le des tanta importancia a las inseguridades que tú traes, porque probablemente te está pidiendo él otra cosa y no te la quieres dar, y ya la viste que se la puede dar la otra. Entonces ponte las pilas. Y antes de que le estés poniendo problemas, mejor pregúntate al revés, ¿qué es lo que aquella tiene que no tengo yo? Tienes todo y más tú que ella, porque lo tienes a él las 24 horas. Aquella nomás lo vio un instante, nomás le cerró los ojos y todo, y ya te andas desbaratando. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer? Es decir, ¿cómo vivir el presente en el tiempo para aprovechar y gozar? Dice Conchita Cabrera de Armida, si ustedes empiezan a disfrutar que cada hora la unifican, muchas dificultades se les va a quitar. Aún nos dice psicológicamente y aún fisiológicamente que nosotros, si guardamos 3 comidas bien, a su tiempo nos quitamos un montón de enfermedades. Y si descansamos de 7 a 8 horas diarias, nos retiramos de una serie de tensiones aún nerviosas. Cuando tú respetas tu tiempo y tus espacios, de las 12 a las 7 de la mañana o de las 10 a las 5 de la mañana. Fíjense lo que tenían nuestros abuelos. Nuestros abuelos trabajaban de sol a sol. Terminando el sol llegaban a rezar, se tomaban su leche, recían su rosario y se iban a dormir. A las 10 de la noche no había nadie, ningún alma en el pueblo. Todo el mundo descansando. Y escuchaban los perros pasar y gritar y los viejitos bien felices. Y a las 5 de la mañana, adelante. Ahorita nuestros hijos están usando el tiempo de la noche para el día y el día la noche. Ya no saben ellos si es noche o día. Y como gracias a Edison, gracias ahorita tenemos la luz, entonces ellos piensan que pueden traducir el tiempo de luz en noche o en día. Pero ¿qué nos está pasando? Que en este tiempo donde estamos aquí en Seattle, que necesita la vitamina D. Y si tú no recibes la vitamina D por el sol, ¿qué pasa? Hay una serie de problemas psicológicos, emocionales que también te afectan a nivel sistema nervioso y que son enfermedades y que te llegan a veces hasta los huesos y a veces hasta los sistemas internos. Por la vitamina D, solamente de que no tú recibes del sol esa gracia. Y aquí es algo muy interesante cómo nosotros debemos cuidar. Dice, el primero tiene valores solamente en la medida en que en función
está en función del segundo. La vida se convierte así en una espera llena de alegría. Es un largo camino para llegar a la patria. Y por eso dice San Agustín: me hiciste para ti y no descansará hasta que regrese a ti. Yo vengo de mi Padre. Jesús dice en el proceso, cuando le van preguntando: ¿de dónde eres tú? Y dice Jesús: a ver, yo les pregunto, ¿quién dice la gente que tú eres? Aquí Jesús purifica la cultura en el capítulo 8 de Marcos. ¿Quién dicen los demás que tú eres? Si tú ya tuviste una experiencia, por decirles que tú tuviste una experiencia de drogas, te dicen: ¿eres un qué? ¿De veras? ¿O tuviste una experiencia de droga que en ese momento, por la confusión, por la situación que tú tuviste, un momento nomás? ¿Por qué no tienes que caracterizar que eso es solamente un drogadicto? No, le puedes decir: tuviste una experiencia en esa dimensión, es todo. Una mujer que tiene una experiencia con alguien más que no es su esposo, ¿qué le dicen? ¿Cómo? ¿Cómo? Una adúltera. ¿Y el otro no? ¿Por qué a la mujer sí le podemos decir que es X o Y y al hombre no? ¿Porque soy qué? ¿Que no eres su persona? ¿Que no eres hijo de Dios? Jesús nos viene a ayudar a entender exactamente que nosotros debemos estar en función de ir viviendo mejor la vida, para poder entender que las etapas que tengas, cualquier etapa que tengas, te ayudan a crecer, no estabilizarte en esa situación, no, a crecer. ¿Por qué? Porque cada año es como un resorte que te va dando cada vez más agilidad para que tú puedas subir más hacia el cielo. Entre más años tenga, por eso un hombre mayor ya no busca las pasiones, ya busca la esencia. A mí me gusta ver a la gente mayor que ya antes, cuando estaban jóvenes, cualquier vino se tomaban, y ahorita buscan un buen tequila. Y los 11 siguen tomando sus 11, pero el tequila lo saborean así. Y le dan gusto. Pero ¿cuánto cuesta una botella de esas? Lo que cueste. Dice: me cuesta, pero con esto, ya sabe, un buen tequila, un vaso de vino es una medicina. Si tú te tomaras un tequila diario, es una medicina, un shot para tu sistema. Te regula el sistema, te hace digestión y te organiza el azúcar. Y el vino igual. Pero nosotros no agarramos un shot, queremos una botella. Y nos pasa a veces con nuestro pueblo. Había un amigo que tenía un dedo quebrado y era así, le decía: ¿me das un shot? Pero lo pedía de acá, no este. ¿Sí? Y cuando se lo daban así, dice: no, de este, no, este. Es que nomás solamente es una probata, no entrada, solamente es probar, para que te ayude a crecer internamente. Dios, cuando crea la creación, nos dice: todo lo hice bueno. La pregunta es: ¿por qué lo hacemos nosotros mal? Dicen que la droga es mala. No, Dios la creó, es buena. Dios la creó como esencia. Ya las sustancias que nosotros tenemos en exceso, todo es malo en exceso. Por eso ni tanto que queme al santo, ni qué. Se dice que una persona religiosa tiene que crear un ambiente de una intimidad con Dios sacramental, pero que tiene que reflejarse en la acción. Si te la pasas todo el día en la iglesia, dice Dios: no te quiero aquí tanto. Vete allá con tu viejo, con tu señor, con tus niños, con tus nietos, con tus tataranietos. Vete allá a educarlos. Primero edúcatelos allá y luego me lo traes aquí. Entonces Dios nos está regalando continuamente cómo convertir los espacios que tenemos en una fuente de vida, para ir descubriendo lo que a nosotros nos hace cada vez más importantes. Jesús, en este proceso espiritual, nos quiere dar un diálisis espiritual. Y la nueva sangre que Él viene a dar es una sangre que viene a renovar el espíritu, a quitar el espíritu humano del centro, o en especial el demonio, y dejarnos a nosotros en el Espíritu Santo. Ese es el diálisis espiritual. Por eso Jesús dice: con mi sangre redimiré a la humanidad. Anteriormente, fíjense lo que pasó cuando Dios libera al pueblo de Israel en Egipto. Le dice a Moisés: quiero que sacrifiques a uno de los cabritos con este tipo de características, y la sangre te va a servir para que selles
el dintel de la casa, y aquel que acepte mi liberación, cada uno va a poner la sangre en su dintel, y la sangre del cabrito va a ser el signo de liberación. Jesús va a decir después, mi sangre va a ser la sangre del precio para liberarlos del pecado, de la muerte y del demonio. Que si tú no te la crees es problema tuyo, no de Dios ya. Y entonces Jesús lo que nos va a hacer es, yo estoy siempre en contacto directo con mi Padre para dar la vida por mis hermanos en un espacio concreto que es el Gólgota, lugar donde ofrece libre y voluntariamente Dios a su Hijo y su Hijo al Padre para hacer en la historia la salvación. Reestructuro la historia y dejo al hombre actualizado. Es lo que pasa ahorita con los medios de comunicación. Continuamente nosotros estamos desfragmentando y actualizando. Cada mes tienes que actualizar tus programas. ¿Qué pasa cuando no los actualizas? Ya no funciona para el siguiente. Y es lo que hace Dios. Está actualizándonos de diferentes maneras para poder nosotros ir creando cada vez mejor nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que Dios nos dice en mismo San Juan? Dice, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir descubriendo como Santa Margarita María de la Col, continuamente te me estoy apareciendo, pero no me crees. Fíjense ustedes cuando se venían de su pueblo, Señor, bendíceme. Y soñaron, y después de tiempo los bendijo, se les apareció. Pero ahorita ya se les ha aparecido tanto que ya no le creen, que ya piensan que ustedes, lo que ustedes tienen son por obra de ustedes. Dice Dios, ni siquiera un cabello de tu cabeza se puede mover si no es mi voluntad, pero ya te acostumbraste a que te dé tanto que piensas que todo depende de ti. Ese es el pecado mortal de muchos de nosotros. Y no nos damos cuenta que así como nos recibieron aquí, también tenemos que seguir recibiendo a los demás. ¿Por qué creen que Jesús les dice a los discípulos al final de su misión, como primera conclusión de este momento? Cristo les va a decir a sus discípulos, quiero que entiendan que así como yo soy servidor de ustedes y me quito el alba y me pongo como servidor de ustedes, porque así Dios le sirve a la humanidad, y quiero que ustedes, así como yo hago con ustedes, lo hagan con los demás. Y ese es el trabajo nuestro. ¿Cómo ser nosotros puente para que el otro se acerque a Dios? Si yo le preguntara a una de las personas mayores, ¿cuál es su preocupación de ellas? Va a decir, mis nietos. Ya ni sus hijos, sus nietos. ¿Pero qué tiene que ver el nieto? Y te dice una frase hermosísima, dice, es que sangre de mi sangre y carne de mi carne. ¿What? Y por él me quedo aquí. Y por él me quedo aquí. Aunque no hable inglés. Y está la viejita entendiéndole al chiquillo que está hablando inglés y ella feliz. La viejita de 90 años, 80 años, entendiendo a su nieto. ¿Cómo le hace el nieto y cómo le hace la tatarabuela? Ellos hablan de corazón a corazón, es el lenguaje del amor. Y dice, pero ¿cómo le entiende? Cuando se ama, hay un sentido extra, que es el sexto, muy bien desarrollado, que las mamás y las abuelas ya lo tienen bien cocinado. Yo les digo, como segunda conclusión, nosotros debemos de tener continuamente esa experiencia que nos hace a nosotros, que a nosotros no nos gusta repetir las comidas. Les voy a dar este ejemplo, fíjense. Cuando nosotros empezamos a comer, hay 4 elementos importantes en nuestra cultura: el chile, los frijoles, el maíz y la leche. Los frijoles nosotros primero los ponemos caldudos, y cuando te lo estás comiendo que los sacas caldudos y con un pedacito de chile, un pedacito de queso y un cebollita, chilito y jitomatito y unas tortillas calientes, aquello es el cielo en la tierra. Y el siguiente día, ¿qué pasa? Ya me aburrí de eso, dice la señora, ahora se los voy a hacer refritos. Y ya desde que hueles tú que están refritos, mamá quiso de comer. Y te comes aquellos con manteca, es una cosa sabrosísima. Luego después la señora dice, bueno, ya le hice fritos, ahora se los voy a hacer en tacos.
Los mismos frijoles haces tacos. Ya se los hice tacos, los voy a hacer enchiladas. Ya les hice enchiladas, ya ahora le voy a hacer las enjitomatadas. ¿Y qué es lo que pasa con las tortillas? Primero las hacemos calientes, y luego las ponemos en ranitas. Y luego las dejamos un poquito, unos días a que se oren y las hacemos en chilaquiles. Y luego les ponemos de chilaquiles, las cambiamos ¿a qué? A enchiladas, tostadas, tacos. Y ahí le ponen y ahí le dan. Y cada día los mismos 4 elementos se transforman continuamente distintos. Y el chile igual. Hoy se lo hice bravo. Al ratito le pongo un jitomatito menos. O le cambio el jitomate por el tomatillo. Y así sucesivamente le van cambiando. Ahora se lo pongo en los frijoles. Y luego después en los huevos. Y así. Y el chile lo vas cambiando. No te aburre. Y la leche igual. Primero haces bruta, te la tomas en un pajarete y luego después se la llevas y le haces queso, requesón, crema, cajeta, chongos. Y ahí le damos, por decirlo así. ¿Sí? Nosotros estamos continuamente descubriendo la tierra que nosotros tenemos es sagrada, porque estamos alimentándonos continuamente. Dice nuestro Dios, como segunda conclusión, si ustedes saben dar las cosas buenas a sus hijos, imagínense más cómo se las dará el Padre de los cielos. Lo que se preocupará el Padre de los cielos por nosotros. Pero nosotros estamos tan despreocupados que le decimos, hágalo todo usted. Ya nos despreocupamos de eso. Y lo que quiere el Padre es al revés, que nosotros también nos preocupemos para que podamos entender qué es lo que debemos hacer. Y termino con esto. El cristiano debe esperar el cielo futuro, pero también debe esforzarse por construir aquí en la tierra. Dice, esforcémonos por buscar las cosas de arriba, como la fraternidad, la solidaridad, la voluntad de Dios, entre las cosas de abajo, la vida diaria, el hogar, de la calle, del trabajo, de la política, de la cultura. Entre más nosotros nos eduquemos, hermanos, menos problemas tendremos. Y aquí es donde está la clave de muchos. Cuando Jesús les dice a los discípulos, de aquí en adelante ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo, Pedro no se la creyó. Y dice, mejor me muero contigo, Señor. Y le dice Jesús, espérate. Esta misma noche te voy a decir por qué te quieres quedar. Yo quisiera llevarte conmigo, pero todavía no estás preparado. Y tú mismo vas a saber por qué. Y dice, antes de que cante el gallo vas a saber por qué. ¿Y qué pasó? Cuando vio Pedro el modo de cómo Jesús iba a ofrecer su vida por nosotros, dice, ¿sabes qué, Señor? Como que mejor me espero. Y le preguntaron la segunda vez, dice, ¿qué no estás listo? Dice, no, yo ese no lo conozco. Ese camino no es para mí todavía. Y Jesús, cuando está ya en el momento final que le dicen hay que condenarlo, dice, no, yo ese mejor lo niego. Y le dijo un montón de cosas difíciles. Es lo que hacen ustedes en el matrimonio. Primero dicen, ¿te conozco? Como que no te conozco. Y al ratito se niegan. Y al ratito se dicen un montón de maldiciones. No se preocupen, así le pasó a Jesús. Pero yo les diría, no se queden allí. Ahora pásense la resurrección. Y aquí me voy a quedar. Cuando Jesús se presenta con Pedro, le dice a Pedro, ahora sí te pido que hagas una opción. Ya estoy rezando por ti, por eso tú no quedaste en esa situación. Ahora te pregunto, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, sí sabes que te amo. Y dice Jesús, apacienta mis corderos. Y le repregunta por segunda vez, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Dice, apacienta mis ovejas. Y la tercera, lo desnuda. Verdaderamente me amas. Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que soy una persona de carne y hueso, que puedo pasar en un momento determinado y que te puedo negar. Pero con tu gracia te puedo decir que sí. Y entonces Jesús le dice, ven y sígueme. Eso es lo que quiere Dios. En este tiempo de Cuaresma es que nosotros entendamos las cruces que traemos como bendición, no como maldición.
lo que me tocó, no, lo que tú escogiste. Tú escogiste donde estás. Ay, el patrón que tengo, padre, si usted supiera. Pero si nomás le ves las miserias al patrón, pero no le ves todo el patrón que te da la confianza. Que aunque no tengas papeles, te da el permiso para que trabajes. Eso no lo ves en el patrón. Nomás le ves lo negativo. Pero si ves lo positivo, quien sale beneficiado, ¿quién es? Pero nosotros nos quedamos en lo que, solamente en lo que nos afecta. Pero en lo que nos beneficia, ya nos acostumbramos a que el otro nos lo dé y que el otro pague la cuenta. Fíjense lo que pasa en nuestros pueblos. Estaban dos amigos, se fueron a tomar, uno saca la cartera, la deja ahí y se va al baño, y de regreso ya no está la cartera. Y le dice el otro, oye, ¿sabes qué? Como que aquí dejé la cartera, y me acuerdo que la dejé aquí antes de irme al baño. Dice, raza. Dice, ¿cuál raza? Tú estamos bien, tú te la llevaste. ¿Cuál raza? En nuestra cultura, nosotros tenemos esta tentación. Yo no lo hice, lo hiciste tú. Y al revés, cuando a Jesús le preguntan y le dice Judas, a quien le doy yo el beso, a ese es, Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Le dice, yo soy. Yo soy. Y Jesús se mantiene firme. Y los otros se caen. ¿Por qué se cayeron? Porque no tenían el poder. Y es lo que nos regala Dios en este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo podemos nosotros levantarnos y seguir a Jesús? En nuestras manos está. ¿Y qué debes de hacer? Reconocer quién eres. Que tienes una historia de salvación, que estás continuamente en relación con los demás, que el piso que pisas es un piso sagrado y que estás buscando siempre hacer la voluntad del Padre desde tu ser. Y en el próximo tema les voy a hablar del interior. Los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos bendiga y nos ayude a unificarnos a Él. Pidámosle al Espíritu Santo por esta oración. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a la acción amorosa de tu gracia y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga.